tal? Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Buenas tardes, Buenas profesor. tardes, profesor, sí lo ¿Qué tal? escucho. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy bien, estamos aquí iniciando en la clase de hoy. Hoy día nos toca física, ¿sí? Y el tema que vamos a estar viendo el día de hoy es movimiento circunferencial o movimiento circular uniforme. ¿Ya? La primera parte estamos viendo el día de hoy. ¿Sí? La siguiente semana vamos a completar con la segunda parte del tema, ¿sí? Pero bueno, vamos a estar iniciando entonces hoy. A ver, vamos a tomar asistencia. Ahí están. Vámonos, si están todos hoy día, muy bien. Muy bien, ahí está Adriana, Brian, muy bien, Fiorella y José, muy bien. Muy bien, muy bien. Vamos a estar iniciando entonces el tema de hoy, ¿ya? A ver, vamos a ver algunos conceptos en lo que es movimiento circunferencial relacionados a movimiento al MRU, movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Porque si se dan cuenta, las siglas son muy parecidas, ¿no? Uno era MRU, este de acá es MCU. Ahora, ¿por qué sucede eso? Porque este movimiento circunferencial va a presentar características similares al MRU, ¿no? ¿Qué es el movimiento circunferencial entonces? Bueno, para ya dar introducción al tema, podemos decir que este movimiento se da cuando un móvil se desplaza en una trayectoria circular, ¿no? Formando un círculo, a una rapidez o velocidad constante, ¿no? Entonces, eso va a suceder. Entonces, se va a mover trazos de la circunferencia o arcos o sectores circulares iguales en tiempos iguales, ¿no? Entonces, estos van a ser movimientos en forma de curvas que va a realizar el cuerpo, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, de una pelota que está moviéndose, está sostenida por una cuerda y se está moviendo en círculos, ¿no? Así como aquí también, ¿no? Tenemos una pelota, está sostenida a una cuerda y se está moviendo de manera circular, ¿no? Así. O también podemos tener el auto cuando hace una curva, ¿no? Hace una curva, una aceleración y mantiene ahí el volante haciendo una curva constantemente. Entonces también es un movimiento circular. O en el caso de una polea, ¿no? Una polea, por ejemplo, en las bicicletas, podemos observar este sistema de polea, que cuando una rueda se mueve, la otra rueda también, ¿no? Al estar conectada, también presenta ese movimiento circular, ¿sí? Muy bien. Entonces, estos movimientos son importantes ya que para poder entender movimientos más grandes y más complejos, como el movimiento planetario, ¿no? O el modelo atómico, tenemos que comprender algunas de estas propiedades del movimiento circular, ¿ya? Entonces, por eso vamos a estar viendo algunas de ellas. Muy bien. ¿Cuáles son los elementos entonces que intervienen para el estudio de este movimiento circular? Bueno, vamos a considerar algunos principales, como son el radio de giro. El radio de giro R va a ser la distancia que hay desde el centro de la circunferencia hacia el objeto que esté en movimiento, ¿no? Como un radio de un círculo. Luego tenemos el desplazamiento angular. Este desplazamiento va a ser el ángulo, ojo, no es el arco, sino el ángulo que forme, ¿no? El ángulo que forme el cuerpo al moverse, ¿sí? Se mide en radianes. Este es un detalle importante porque para aplicar nuestras fórmulas vamos a tener que hacerlo siempre en radianes, ¿sí? Y hay que recordar que una vuelta, ya, acabo un lapsus, una vuelta o revolución vendrá a ser 2 pi radianes. O sea, si me hablan de vueltas, una vuelta o también una revolución, ¿ya? Una revolución. Tendrá el valor de 2 pi radianes. Muy bien. Longitud de arco. La longitud de arco, bueno, va a ser, como su nombre lo dice, el arco, ¿no? ¿Cuánto mide el arco que va a formar? Ahora sí, el que va a formar el movimiento del cuerpo, ¿sí? O sea, desde aquí hasta acá, ¿no? ¿Cuánta distancia se recorrió en esa curva? Muy bien. Esto se va a medir en metros, ¿no? Su unidad de medida es en metros. Entonces, ustedes se recordarán en trigonometría ustedes vieron una formulita sobre la longitud de arco. No sé si se acuerdan.
en trigonometría, los primeros temas probablemente, van a recordar que tenían una formulita que era así, L es igual a teta por R, que les decía que la longitud de arco es igual al ángulo por el radio. Exacto, ya, esa misma fórmula de trigonometría vamos a aplicarla aquí, a física. Solamente que a la longitud de arco ahora le vamos a dar el nombre de S, ¿no? Bueno, porque por convención se adoptó ese nombre para el movimiento circular. Solamente cambiamos, fíjense, cambiamos la longitud por S y tenemos S es igual a teta por R. Y es la misma fórmula prácticamente, ¿no? Aquí tenemos las unidades. La longitud de arco se mide en metros, el radio también en metros y el ángulo en radianes, no se olvide. Muy bien. Seguimos avanzando, vamos a ver otras formulitas, por ejemplo, otro concepto importante que es el de la rapidez tangencial y la rapidez angular, ¿ya? A ver, esto sí es importante que lo diferenciemos. ¿Por qué? Porque en la rapidez tangencial, lo que vamos a tomar en cuenta nosotros es la rapidez que tiene el móvil en cada momento o en cada punto de su trayectoria, ¿sí? Entonces no podemos encontrar, digamos, eh, un solo punto donde aplicar la velocidad tangencial, sino que en cada momento se va a presentar, ¿ya? Por ejemplo, si tenemos aquí una esfera que está girando de forma circular, entonces al estudiar en este punto su movimiento, vamos a observar que su velocidad, el vector velocidad, va a ser un vector tangente, porque siempre va a estar señalando hacia afuera, digamos, de la circunferencia, ¿no? Es como una línea tangente, ustedes saben que es una línea que roza la circunferencia. Entonces se llama velocidad tangencial porque esta velocidad tiene la dirección de manera tangente al movimiento que realiza. ¿Cómo se calcula entonces esta rapidez o velocidad tangencial? Se va a calcular mediante esta fórmula, ¿no? S entre T. S ya sabemos que es el desplazamiento, ¿no? O la longitud de arco, perdón, la longitud de arco entre el tiempo, ¿no? Así calculamos la velocidad o la rapidez tangencial, o también llamada lineal, ¿ya? Por otro lado, tenemos otro concepto importante que es la rapidez angular. La rapidez angular ya no va a estar en relación a la longitud de arco, o sea, al espacio que recorre, sino al ángulo. Al ángulo. Por eso es que es un concepto, digamos, más fácil de manejar. La mayoría de ejercicios se utiliza esto de aquí, rapidez angular, porque se nos hace más fácil manejar esta rapidez con respecto al ángulo, ¿no? Ya que, por ejemplo, si el móvil recorre, supongamos, una vuelta completa, ¿no? Si recorre una vuelta completa, la longitud, por ejemplo, inicial vendría a ser esta, y la longitud final también vendría a ser esta, ¿no? Entonces, aparentemente no habría cambio ahí en la velocidad, pero en el ángulo sí, ¿no? Sabemos que una vuelta completa tiene un ángulo de 2pi radianes. Entonces, va a haber casos donde nos sea más conveniente trabajar con la rapidez angular. Eso ya lo vamos a ver en los ejercicios. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el concepto de rapidez angular? Será el de ángulo entre tiempo. Ángulo entre tiempo. Sin embargo, ambas se relacionan. Tanto la rapidez tangencial como la rapidez angular. Bueno, acá el símbolo es W, ¿ya? Es un omega. En realidad es una letra griega llamada omega, ¿no? No es un W exactamente, sino es más como que curveado, ¿no? Algo así. Es una letra griega llamada omega. Omega, aquí salía omega pero en mayúscula, ¿no? Aquí es omega en minúscula se representa. Entonces, ¿cuál es la relación entre rapidez tangencial y rapidez angular? Esta formulita. La rapidez tangencial o lineal será igual a la rapidez angular por el radio, ¿no? O V es igual a omega por R. Esa va a ser la fórmula para relacionar ambas, ¿sí? Entonces, estamos viendo 4 fórmulas hasta ahora. La próxima clase vamos a ver más fórmulas, pero con esas vamos a empezar a trabajar, ¿ya? Entonces, vamos a ver los ejercicios ahora sí, para ver cómo vamos aplicando cada uno de estos conceptos. A ver, un ratito.
no salió a ver un ratito. Ya, ahora sí, vamos a estar viendo los ejercicios. A ver, vamos a proyectarlo. ¿Se ve? ¿No se ve? A ver, ¿se ve ahora sí los ejercicios? No, no se ve. Ahora, Sí, ahora sí. ahora sí, ¿no? Ya, muy bien, ahora sí. Vamos a ver el ejercicio 1. Me dice, un móvil realiza un movimiento circular uniforme MSU sobre una circunferencia de 2 metros de radio. Calcula el desplazamiento lineal de A hasta B si el ángulo descrito es de 30 grados. ¿No? Cuando me hablan de desplazamiento lineal, quiere decir lo que el cuerpo ha recorrido, ¿no? Es decir, se está refiriendo a su longitud de arco, ¿no? O sea, cuánto es lo que se desplazó. Entonces, en otras palabras, me están pidiendo, ¿se acuerdan qué otro nombre le damos a ese pedazo de la circunferencia? Le damos la letra S, ¿no? O el desplazamiento o la longitud de arco, ¿sí? Entonces, ¿cuál era la fórmula del S? ¿Se acuerdan? S es igual a θ por R. θ por R, así es, ¿no? Así como en trigonometría. Exacto. Entonces me están pidiendo ese desplazamiento S, tengo como dato el ángulo, tengo como dato el radio. El ángulo está en pi sextos, quiere decir que está en radianes. Siempre tenemos que asegurarnos que esté en radianes. Usualmente los radianes siempre incluyen al pi, ¿no? De alguna forma. Puede ser pi cuartos, ¿no? Pi tercios, pi medios. O pi de repente, ¿no? Ya está. Entonces vamos a reemplazar cada uno de los datos. Entonces sería S es igual a el ángulo es pi sextos por R. R será el radio 2, ¿no? Muy bien. Entonces podemos ahí simplificar. Mitad 1, mitad 3. Entonces me va a dar Vale. pi tercios, ¿no? Ahora, si queremos hallarlo en metros, bueno, tenemos que reemplazar el valor de pi, ¿no? El valor de pi que todos sabemos cuánto es. 3,14, 15, 16. Y dividiéndolo entre 3 me saldría aproximadamente 1,04 metros. ¿No? 1,04 metros. Ese va a ser el valor. No, bueno, si lo queremos redondear, 1,47 sale. Si queremos redondearlo sería 1,05. ¿Sí? Y ese sería el valor del desplazamiento. Entonces puede ser ambas respuestas, pi tercios o 1,05. Cualquiera de los dos, no hay problema. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿sí está claro cómo estamos usando hasta ahora la fórmula? Profesor, y si no lo redondeamos, está bien igual. Sí, también. Aunque depende de las alternativas, ¿no? Como ahora todos estamos haciéndolo con alternativas, ya te fijas en la alternativa que esté más cercana, ¿no? A la respuesta. ¿Sí? No hay problema. Muy bien, vamos a ver ahora el 2. El 2 me dice, una polea de radio 0,5 gira con velocidad angular de 120 RPM. Calcula la velocidad lineal de un punto periférico de la polea. Me están dando entonces una polea que gira con una velocidad angular. Hay que identificar siempre los datos que tenemos. Fíjense acá el dato de velocidad angular, W o omega, 120 RPM. ¿No? Ahora también me están dando el radio, ¿no? El radio 0,5. 0,5 metros probablemente, ¿no? No me dicen qué es. Entonces fíjense los datos que me están dando y me piden calcular la velocidad lineal. O sea, me están pidiendo V. Ya está. A ver. Sabemos que para calcular V, la velocidad lineal, podemos usar dos fórmulas. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Vamos a regresar. Ahí está. Podemos usar la primera, S entre T, o la de la derecha, esta de acá. Omega por R. ¿No? Omega por R.
hay que preguntarnos cuál de los dos tenemos. ¿Tendremos el S? Si analizamos ahí los datos, no me están dando el S, ¿no? Entonces, puedo trabajar con la segunda fórmula más bien, ¿no? Si ponemos por acá la fórmula, será así, ¿no? V es igual a omega por R. Porque si me están dando el radio, ¿no? El radio, por ejemplo, si me lo dan, vamos a poner aquí el radio con mayúscula. El radio me dicen que es 0,5. Entonces sí me están dando el radio. Lo que me faltaría entonces sería hallar el omega. Y el omega lo hallamos con la fórmula que tenemos ahí, ¿no? ¿Cuál es la fórmula del omega? Acá está, ¿no? Ángulo entre tiempo, ¿sí? Teta entre tiempo, teta entre t. Entonces tengo que hallar el omega, ¿no? O el W, ¿no? Como lo recuerden mejor. Tengo que hallar acá el omega. Entonces, ¿cómo lo hallamos? Tenemos que hallar, para hallar el omega, tenemos que hallar el ángulo entre el tiempo. Esa es la fórmula que tenemos. Pero aquí como dato no me dan el ángulo, fíjense. Lo que me están dando es 120 RPM. Ahora, ¿qué significará eso de RPM? Vamos a dividirlo acá. ¿Quién me puede explicar qué será eso de RPM? RPM. ¿Qué será RPM? No me vayan a decir red privada Movistar, por si acaso. No tiene nada que ver con eso. R no es radio. Red privada. Claro, podríamos entenderlo como radio, ya, pero aquí me falta el PM, ¿no? Ya, ese RPM va a ser una abreviatura de revoluciones por minuto. ¿Ya? Así vamos a entenderlo. O sea, ese RPM es una abreviatura de revoluciones, la palabra revoluciones por o sobre minuto. ¿Ya? Es una abreviatura. ¿Eso qué significa? Significa que ese dato me va a indicar lo siguiente. La velocidad angular será 120 revoluciones. Ya, ahorita pongo su punto, José. 120 revoluciones por minuto o sobre minuto. ¿Ya? Entonces, de aquí ya podemos sacar algunas deducciones para hallar el ángulo y el tiempo. ¿Ya? Entonces, pensamos un poquito. Entonces será 120, yo les pregunto, una revolución, este rep, que es revolución, se puede convertir en ángulo, ¿no? Una revolución es una vuelta, ¿no? Una revolución es una vuelta. Entonces, si me hablan de revolución, una vuelta, ¿cuánto será en radianes? ¿Cuánto será en ángulo? ¿No? Si hacemos una vuelta completa. Empezamos aquí y terminamos acá. Eso lo vimos en la teoría, ¿se acuerdan? Una vuelta, ¿cuántos radianes eran? 2. 2. Ah, 2 pi. Exacto, ¿no? Así es, muy bien, José. Así es, una revolución será 2 pi radianes. Entonces, en vez de poner revolución, ponemos 2 pi. Sobre minuto. Y minuto lo podemos convertir a segundos, ¿no? Ya que el tiempo siempre en física lo medimos en segundos. Un minuto, ¿cuántos segundos tiene? 60. Un minuto tiene 60 segundos. Muy bien, José. Sí, ahorita te pongo 2. Así es. Entonces, ahora sí ya lo tenemos en radianes sobre segundo. Simplificamos entonces, ¿no? Fíjense las equivalencias que estamos haciendo. Una revolución ahí, tiempo ahí. Se va el 0, muy bien. Me queda 12 por 2 entre 6. Le puedo sacar acá sexta, 1, y sexta, 2. 2 por 2, entonces será 4 pi radianes. 4 pi radianes por segundo, ¿no? Y ahora sí, la velocidad
angular ya la tengo en radianes por segundo, que es su unidad natural, ¿ya? O su unidad siempre. Entonces, como ya lo tenemos en radianes por segundo, ahora sí este valor lo podemos reemplazar en la fórmula de la derecha. Tendremos V es igual a omega, omega vale 4pi, por el radio 0, multiplicamos ahí 4 por 0,5 y la respuesta final me saldrá 2pi metros por segundo, ¿no? O si lo queremos reemplazar pi también por su valor conocido, podemos multiplicar, pues, ¿no? 2 por 3,1416, me va a salir 6,28. 6,28 metros por segundo. Otra vez, podemos ponerlo en cualquiera de los dos, ¿ya? La respuesta puede salir en cualquiera de los dos, o la primera o la segunda. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Vamos a poner sus puntos a No, ninguna. José, que ha estado participando. Muy bien. A ver, a ver. A sus 3 puntos. Muy bien. 1, 2. A Brian también, que ha participado en el ejercicio anterior. Muy bien, Brian. Ya está. Profesor, ¿cuántos puntos tengo en total? A ver, ahorita ya tienes 29. 29 puntos, ¿ah? Está bien, ¿ah? Bastante. Uno más llegas a 30. Así es, No así me está es. confundiendo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Estás bien, está bien. Muy bien, muy bien. Te va a ayudar para tu examen. Ya, verdad, después les digo sus notas, ¿ya? Me hacen acordar. Muy bien, vamos a continuar a ver con los siguientes ejercicios. Ahí tienen la solución también. A ver, 3 y 4. Dice, una partícula que está girando con MSU tiene una rapidez angular de 4 radianes por segundo. ¿Qué ángulo en radianes habrá girado en un minuto? Vamos a analizar entonces aquí los datos, igual que lo hicimos en el caso anterior. A ver, tenemos como dato la rapidez angular. O sea, el omega. Omega es igual a 4 radianes por segundo. ¿Ya? Entonces me están pidiendo qué ángulo, o sea, el ángulo teta habrá girado en un minuto. Me están dando el tiempo también, fíjense. Tiempo será un minuto, que es un minuto que lo podemos convertir, claro, lo podemos convertir a 60 segundos, ¿no? Entonces, usamos la fórmula, omega es igual a teta sobre tiempo, ¿no? Es la fórmula que hemos aprendido. Entonces, de aquí podemos reemplazar los datos. Omega será 4. El ángulo es lo que quiero hallar. Y el tiempo, como dijimos, tiempo se puede convertir a 60 segundos, ¿no? Claro, acá será 60. 60 pasa a multiplicar, ¿no? Nada más. Pasa a multiplicar. Y el ángulo será 60 por 4. 240. 240. ¿Qué cosa? ¿En qué se mide el ángulo? Pi radiales sobre segundo. En radianes. Solamente Radianes, radianes, sí, solamente radianes, ¿no? Como no hay ningún pi ahí, entonces te lo vamos a dejar así nomás. Y como es ángulo, el ángulo solo es radiano, ¿ya? La velocidad angular, el W o el omega, este sí se mide en radianes por segundo, ¿ya? Pero el teta solamente en radianes. Nada, eso es todo lo que hay que hacer, ¿ya? Muy bien, vamos a ver la 4. Vamos a ver la 4. Está bastante sencillo. Otra vez hay que distinguir los términos, ¿ya? A ver, una partícula con MCU gira a razón de 36 metros por segundo. Ahora, fíjense aquí cómo me están dando la velocidad. Es 36 metros por segundo. Entonces, esta velocidad no va a ser velocidad angular, porque esto se mide en radianes. Esta velocidad más bien va a ser velocidad lineal, v, ¿ya?
Me piden, calcula su rapidez angular, o sea, me están pidiendo, vamos a anotar el dato. Me están dando la velocidad lineal. Me piden hallar la angular, o sea, no sé cuánto vale esto, pero esto me piden. Y el ángulo, me piden hallar el ángulo. Me piden el ángulo en el tiempo de 10 segundos. El tiempo es 10 segundos. Finalmente me dicen que el radio de la trayectoria es 12. O sea, el radio también me dan. El radio es 12 metros. Ya está. Muy bien, vamos a ver qué fórmulas podemos aplicar. Hay una fórmula que incluye a la velocidad, a ambas, ¿no? Velocidad angular y lineal. Entonces vamos a aplicar eso. V es igual a omega por R. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿cuánto vale V? A ver, vamos a preguntar a Adriana. ¿Estás por ahí, Adriana? Sí, profesor. Muy bien. ¿Cuánto vale V? V vale 36. 36. Muy bien. Entonces, acá ponemos 36. Es igual a omega por... ¿El radio cuánto vale? 12 metros. 12. Entonces, ¿cuánto será nuestra velocidad angular? 36 entre 12. Y eso es... 36 entre 12 me sale 3. 3. ¿En qué se mide W? Y radiales, ¿no? Radianes por segundo. ¿Ya? Radianes por segundo. O radianes sobre segundo. ¿Ya? Se olviden, chicos, las unidades. No se olviden. Radianes sobre segundo. Entonces, ese va a ser el valor de el omega, ¿no? O rapidez angular. Ya está. Por otro lado, me piden calcular el ángulo. El ángulo lo calculamos con qué fórmula. A ver. Aquí me dice la fórmula. A ver, vamos a preguntar a Brian. ¿Cuál es la fórmula, Brian? Brian, ¿estás ahí? Se fue al baño, creo que Brian. A ver, la fórmula era omega es igual a ángulo entre tiempo. Ya estamos viendo 1, 2, 3, 4 formulitas nomás, chicos. Ya no es mucho. Y son sencillas también, ¿ya? Entonces no se complique. Entonces rapidez angular será... esto ya lo teníamos. ¿Cuánto es la rapidez angular? Lo hallamos en el caso anterior. 3 radianes por Así es. sobre segundo. 3 radianes sobre ese 3, nada más vamos a poner. Será igual al ángulo sobre el tiempo, que el tiempo ahora es 10. 10 segundos. 10 segundos. Así es. Entonces pasa a multiplicar el 10 al 3. Sale 30. 30. ¿En qué se mide el ángulo? ¿30 qué? Radianes. Radianes, nada más. Así es. 30 radianes. Y esa será mi respuesta. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Nada más. Entonces ahí terminamos el ejercicio 4. ¿Ya? Otra vez trabajando con los datos y la fórmula. ¿Ya, chicos? O sea, en física todo es fórmula, así que hagan su formulario para que no tengan problemas. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, profesor. Ya, muy bien, muy bien. Sí, vamos a poner esos puntos ahí en los que han participado. A ver, a ver. Puntos para José. Está muy bien. Puntos para Adriana también. A ver, a ver. Ya, muy bien. Vamos a avanzar entonces. Ahí está Fiorella también. Hola Fiorella, ¿qué tal? Su punto por prender su cámara también. Ya, muy bien. Profesor, pero yo quiero prender mi cámara, pero no se puede. ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Qué sale? Sí, o sea, mire. Ahí está la cámara apagada, ¿no? Y acá, esa es la cámara prendida. Sí, qué raro.
De repente tienes que cambiar de cámara. No sé si ves al costado de la cámara hay una flechita. Sí, 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 ahí Ya. está, tres cámaras, pero Ninguna te ninguna. funciona. No, mire, ese es el PC3, ese es no sé qué cosa, y esta es la cámara de la computadora y no sale. Qué raro, ¿ah? Qué raro. Ahí tienes que revisar ya tu configuración. De repente está Se tiene que desoptimizada. considerar. Sí, 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 José, no te preocupes. Vamos a considerar su fondo también de la cámara. Muy bien, muy bien. Ay, profesor, eso no se vale. Ah, revísalo por la siguiente. Ya, vamos a avanzar con, tenemos un ejercicio más. 5. Dice, desde una altura de 80 metros se suelta una piedra sobre un punto X perteneciente a la periferia de un disco de 60 RPM y cuyo radio es de 10 centímetros. Si la piedra es soltada justo cuando el disco empieza a girar, ¿qué distancia separa el punto X y la piedra cuando ésta choca con el disco? A ver, vamos a tratar de igual identificar los valores que tenemos. A ver, me están dando ahí la altura de 80, ya, esta es la altura de 80 metros, ya está aquí en el gráfico. Se suelta una piedra sobre un punto X, se supone que este punto de acá es el punto X, ¿no? Perteneciente a la periferia de un disco de 60 RPM. 60 RPM, esto señala velocidad angular, ¿se acuerdan? Velocidad angular, se pone por acá como dato, ¿no? Velocidad angular, 60 RPM. Ya está. Y el radio, me dan ahí también, el radio vale 10 centímetros. 10, radio vale 10 centímetros. Ya está. Me dicen ahora, si la piedra es soltada justo cuando el disco empieza a girar, ¿qué distancia separa el punto y la piedra cuando esta choca con el disco? Entonces vamos a calcular, o sea, la piedra se suelta justo cuando el disco empieza su giro. Entonces es como si pusiéramos aquí el radio. Y desde este momento el radio, el disco empieza a girar formando un ángulo. No sabemos qué ángulo va a formar cuando la piedra caiga. Pero más o menos sacando un cálculo, ¿no? Sacando un cálculo. Si, si de repente la piedra demorara en caer el tiempo suficiente para que el disco dé media vuelta, entonces aquí el ángulo sería exactamente de media vuelta. El punto X estaría exactamente en el lado opuesto, estaría acá, ¿no? Suponiendo, estamos haciendo una suposición. Si el disco recorriera exactamente en este tiempo t, que no sabemos cuánto es, el tiempo de caída, esta distancia, entonces podríamos calcular la distancia que se encuentra sumando el radio dos veces, ¿no? El radio y el radio. Eso es si exactamente el punto X estuviera ahí, pero no sabemos cuánto tiempo pasa. Además, tampoco sabemos cuánto es la velocidad angular. Vamos a calcular entonces primero la velocidad angular, basándonos en este dato. ¿Ya? Ya sabemos que la fórmula de velocidad angular es ángulo entre tiempo, ¿no? Entonces tenemos que calcular un ángulo entre un tiempo. Eso lo vamos a sacar de acá, del RPM. Entonces acá me dicen que es 60 por RPM. Ya sabemos que RPM, ¿qué significa? Revolución por un minuto. Revolución por minuto, así es. Entonces RPM será revolución entre minuto. Y una revolución, ¿qué ángulo es? En una vuelta, ¿no? En una vuelta, ¿cuánto se forma? Pi. Pi radianis. Y un pi más, 2pi. Te falta un pi, 2pi. 2pi radianes. Así es, ¿ya? Y un minuto, ¿cuánto tiempo es? En segundos. 60. Claro, un minuto es 60 segundos. Entonces reemplazamos, en vez de poner un minuto, ponemos 60 segundos. 60 segundos. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Se simplifica, se va el 0066. Me queda 2pi radianes, velocidad angular,
2 pi radianes por segundo. Y esto es interesante porque si dijimos que una vuelta es 2 pi, quiere decir que por cada vuelta, o mejor dicho, por cada segundo que pase, va a suceder una vuelta, ¿no? Porque 2 pi radianes es una vuelta. En otras palabras, es una vuelta o una revolución por segundo, podríamos decir, ¿no? Una revolución o una vuelta por segundo, en otras palabras. Entonces, si en un segundo pasa exactamente una vuelta, sabemos que en una vuelta el punto X va a estar exactamente donde estaba al inicio, ¿no? O sea, si pasa un segundo, y el disco dio exactamente una vuelta, entonces el punto X va a volver a estar donde estaba el mismo, en un segundo. En un segundo llega a ese punto. Entonces, vamos a calcular ahora cuánto tiempo se demora la pelota en caer. Y para eso vamos a hablarnos de nuestra fórmula de caída libre, ¿se acuerdan? Caída libre, donde calculábamos eso, ¿no? Entonces será velocidad final, no, tenemos velocidad inicial, tenemos altura, entonces la fórmula de la altura. Altura es igual a velocidad inicial por tiempo, más menos un medio por gravedad por tiempo al cuadrado. Esa va a ser la fórmula. ¿Sí? Ya está. Entonces, velocidad inicial es 0, esto será 0 por tiempo, no sé cuánto es el tiempo, más, porque está en caída, un medio, gravedad vale 10, tiempo no sé cuánto vale, pero la altura sí la teníamos. La altura era 80. ¿No? 80. Entonces me va a quedar 80 es igual a, acá puedo simplificar, ¿no? Mitad 1, mitad 5. 5t cuadrado. 5 lo pasamos a dividir, t cuadrado me dará 80 entre 5, 16. Y luego le saco raíz, 4 segundos. Si el tiempo es 4 segundos, y por cada segundo el disco vuelve al mismo punto, quiere decir que al final la pelota va a caer cuando el disco esté exactamente en el inicio, ¿no? Entonces, ¿cuánto será la distancia que separe al punto X del disco? Bueno, la distancia será 0, ¿no? Porque va a volver exactamente al mismo punto donde